Estos son los titulares que son noticia en el mundo y en Colombia, en la hora de la verdad. Bueno, en Colombia, de la misma manera que nos quedamos sin combustible para los aviones, lo que ocurrió como por arte de magia, volvió el combustible. No que hubieran aparecido los 100.000 barriles que iban a importar, no que hubiera llegado combustible de no sé dónde, de la estratosfera, no, pero llegó el combustible, tal como se fue. ¿Quién La puede creer? realidad, doctor Fernando, es que el gobierno no ha sabido explicar por qué razón, si había suficiente combustible, la Aeronáutica Civil terminó por darle la razón a LATAM y a Avianca, que fueron las dos primeras aerolíneas que manifestaron que se habían quedado prácticamente sin combustible para operar desde el día de mañana, del 28 de agosto al 4 de septiembre. Lo que ha dicho Ecopetrol, hay combustible, actualmente hay 140.000 barriles de Yeda 1 en Bogotá, que alcanza para una semana, 4.000 barriles en Medellín, que surte para 2 días, y 20.000 barriles en Cali, que alcanzaría para 18 días, 7.000 también para la costa Caribe, que representa 2 días. Algunos excedentes del combustible es lo que están sacando a relucir desde Ecopetrol, diciendo que se puede garantizar el suministro, que ese suministro no está garantizado en un 100%. El problema de las verdades a medias del mismo gobierno, que no dice las cosas completas, sino que siempre hay una razón por ahí escondidita, y esta es una. No es el 100% del combustible, es el 95% del combustible, y se espera que esto regrese al 100% la próxima semana, una vez logren introducir al país los 100.000 barriles de combustible que ha planteado Ecopetrol tendría que comprar. Entonces, la pregunta es elemental, doctor Fernando. Si es verdad que no hay emergencia de por combustible Yeda 1, que es lo que dice Gustavo Petro y todo su gobierno, calificando de mentirosos a todos los medios de comunicación, ¿por qué van a importar 100.000 barriles de Yeda 1 a Colombia? ¿Y Si por no hay qué se emergencia. quedaron sin combustible los aviones que no pudieron volar? Y la gente que se quedó en tierra, y las conexiones que no se pudieron hacer, y los aeropuertos que quedaron cerrados, pero no pasó nada, no pasó nada, aquí no pasa nada, Y nunca entonces, pasa como no pasa nada, entonces ayer la Aeronáutica Civil anuncia que deja sin efectos la circular que había emitido, que le permitía precisamente a las aerolíneas reprogramar, suspender o cancelar los vuelos entre el miércoles y el 4 de septiembre por temas de combustible. Aquí hay una parte de la historia que el gobierno no ha querido contar, pero llamar a mentirosos a todos los que han analizado y han dado cuenta de lo que ocurrió es una salida muy fácil para Gustavo Petro. Bueno, estaremos más adelante con Francisco José Lloreda, expresidente de la Asociación Colombiana de Petróleos, que no tiene compromisos y que nos podrá decir la verdad de lo que él ha percibido, él que es un experto de primera línea en esta materia. Bueno, masacre en Caquetá, 5 muertos, la masacre nuestra de cada día. Masacre que está relacionada, al parecer, doctor Fernando, con un trabajo de minería ilegal. Se dice que algunos de las personas que están entre los muertos tenía que ver con negocios de extracción de oro, y que esto sería una vendetta entre grupos guerrilleros que controlan la zona y no permiten que haya extracción de oro sin el permiso que se les debe pedir a ellos. Bueno, hay masiva migración de venezolanos en La Guajira. Sí. Bueno, De hecho, doctor Fernando, se habla de unos 13.000 venezolanos en La Guajira en estos momentos. Bueno, venezolanos y colombianos, porque hay muchos de ellos que llegaron nuevamente después de lo que ocurrió en Venezuela con las elecciones, y se instalaron precisamente allí en La Guajira, en un asentamiento que probablemente sea uno de los más grandes de América Latina, y yo no sé si del mundo. Se calcula que son un poco más de 13.000 personas que están en estos momentos en una pista de un aeropuerto en Cambuches, y están pidiendo que el gobierno les dé la mano porque no tienen a dónde ir. Muchos son colombianos que se habían ido a Venezuela porque habían hecho su vida allí y han tenido que regresar a Colombia de nuevo. aeropuerto en La Guajira. Sí, señor, ya le confirmo cómo se llama la pista de este aeropuerto. Eh,
ya le digo en qué lugar, pero es una pista que no está en funcionamiento, de hecho. Pues que se sepa, no hay aeropuerto en La Guajira, que se sepa, pero bueno, hay 13.000 personas en un aeropuerto que no existe. Son cosas que pasan. Los gobernadores de Tolima y Meta hablan con el gobierno. Situación inmanejable de orden público. Son gobernadoras, me parece, de Tolima y Sí, Meta. sí, sí, son las gobernadoras, son 2 gobernadoras. La situación de extorsión, la situación de orden público, inmanejable, lo dicen. Los, las generadoras de energía le responden al presidente. El presidente les dice que son los ladrones. Ellos contestan diciendo que no son ladrones y que les digan en qué han robado. Vamos a ver qué es lo que dice Andesco sobre el paro. Bueno, algo muy importante. En los Estados Unidos desistieron de los cargos contra Jesurún, el presidente o algo así de la Federación de Fútbol de Colombia, que enfrentó a unos servidores públicos, a unos policías que trataban de poner orden en lo que fue aquel caos en el partido de fútbol en Miami. Cierre en la vía Bogotá-Villavicencio. Mm, No se volvió a hablar del tema. Hay una discusión supremamente complicada porque dicen que eso se está construyendo de acuerdo a todas las reglas de seguridad, pero los que van a recibir la obra dicen que no la reciben porque no está de acuerdo con esas reglas de seguridad. Un crimen cometido por Pablo Escobar tuvo 38 años en la cárcel a una persona inocente. Eso se viene a saber ahora, después de que esa persona inocente murió en la cárcel por el crimen cometido por Pablo Escobar. Viene sentencia de Daniel Sancho, la sentencia por la muerte del colombiano Edwin Arrieta. Creo que es hoy la sentencia. En todo caso, en esta semana sabremos la sentencia que pudiera ser inclusive de pena de muerte. Subasta de joyas y metales preciosos hace la DIAN. Bueno, ya si ustedes Ujú. comprar joyas ya saben dónde están. Las tiene la DIAN. ¿Qué pasa entonces con los 36 vuelos cancelados? ¿Qué pasó o qué pasa con los 100.000 barriles que van a importar si no se necesitan? ¿Qué está sucediendo con el combustible para los aviones? Comaribo es la tierra del olvido. Y para terminar, el ataque al oleoducto en Saravena nos parece a nosotros el más grande que se ha hecho en la historia. La voladura que hizo el ELN es para no contarlo. La defensa del medio ambiente. Presidente, En un espacio, doctor Fernando, de 30 años, los guerrilleros del ELN han volado el oleoducto unas 1.500 veces. Esas 1.500 veces han logrado el derrame de 3,7 millones de barriles de crudo en los suelos. El gran problema de este asunto de las voladoras de los oleoductos, doctor Fernando, porque además muy recurrente ha sido de estos criminales, ahí ustedes ven las imágenes de lo ocurrido el día de ayer, es que no sale ningún grupo ambientalista ni partido político siquiera a rechazarlo, con lo que eso significa para el impacto ambiental. Se ha calculado que recuperar una zona después de una voladura de un oleoducto puede tardar entre 15 y 20 años, lo que no es poco. Pero bueno, evidentemente aquí nadie ha pensado, nunca, vea usted cómo es de curioso el sistema judicial, inclusive el transicional.
Nadie ha planteado que tiene que haber que se les debe juzgar a estos criminales por ecocidio, porque es lo que han hecho. No existe en el mundo una tragedia similar a esta que produce el ELN con el derramamiento de petróleo en Colombia. Ni protesta el presidente Petro, que es el defensor del medio ambiente en el mundo. ¿O ha dicho alguna palabra? No, 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 no. Usted siempre había hecho y me había solicitado hace muchos años y se le había dado el dato de qué tan comparable podía ser la tragedia en Colombia por las voladoras de oleoductos comparada con la del Exxon Valdez. Y el dato, doctor Fernando, es que hoy, y ya de lejos, vamos casi en 18 veces la tragedia del Exxon Valdez. 18 veces. Estamos hablando de casi 5 millones de barriles que se han vertido, sumando todos los oleoductos en Colombia que han sido atacados por la guerrilla recurrentemente para dos cosas. Una, para sabotear la infraestructura minero-energética del país y la otra, para pinchar los oleoductos y robarse el combustible. Bueno, pero esto no fue un simple pinchazo de No, no, combustible, esto fue ¿no? una voladura. No, esto Una fue una voladura. voladura enorme, enorme, gigantesca. Bueno, en el mundo internacional tenemos que María Corina Machado invita al pueblo de Venezuela a salir mañana, cuando se cumple un mes del fraude cometido por Maduro en las elecciones en Venezuela, que vuelva el pueblo de Venezuela a salir a la calle, a un mes del fraude. Y en estos momentos hay noticia en Venezuela, doctor Fernando, porque uno del CNE en Venezuela ha dicho que no puede confirmarse. Se llama Juan del Pino, que es uno de los funcionarios del CNE que no puede confirmar y que no hay pruebas de que Maduro haya ganado las elecciones. Y eso ha despertado la furia de Maduro y de Diosdado Cabello, que pues lo están persiguiendo ya. Este es uno de los miembros del Consejo Nacional Electoral que le dijo en unas declaraciones al The New York Times que le falló al país al proclamar al presidente Nicolás Maduro como vencedor en las elecciones el mes pasado. ¿Y estará en Venezuela ese hombre? Pobrecito, porque están buscando al presidente electo para meterlo en la cárcel. Y seguramente están buscando también a María Corina Machado. La violencia. ¿Será Claro, que, claro, claro. será que Petro está aprendiendo todas esas lecciones? No lo preguntamos. Aquí publica, después de esa entrevista que le dio el New York Times del Pino, lo siguiente. El 29 de julio decliné la invitación del presidente del CNE para asistir al acto de proclamación, manteniendo mi postura de desacuerdo con la falta de transparencia en el proceso. Esta decisión se basa en mi compromiso con la integridad electoral y mi responsabilidad de garantizar que los resultados reflejen la verdadera voluntad del pueblo venezolano. ¿Hacía falta alguna prueba para entender que se habían robado las elecciones en el vecino país? No, Obviamente, Petro y Lula siguen guardando silencio. pues diciendo que están esperando que les muestren las actas. En eso se van a quedar la vida entera. Rusia lanzó uno de los mayores ataques contra Ucrania. Ataque a Krovax. Marcha en México contra la reforma judicial. La reforma judicial que pretende Andrés Manuel López Obrador a pocos días de dejar el gobierno en manos de su candidata, la señora Sheinbaum, que es la candidata de Andrés Manuel López Obrador, porque quieren acabar con la carrera judicial para cambiarla por un sistema de elección de jueces. El mercado inmobiliario en los Estados Unidos se desentumece. Noticia, estaba entumecido el mercado inmobiliario, se está desentumeciendo. Walmart, una de las cadenas comerciales más importantes de los Estados Unidos, retiró un jugo de manzana que contenía arsénico. Mm, Dios mío. ¿Qué tal eso? En Pero, Venezuela, Edmundo González dice que las actas son la paz, porque le dicen usted está atentando contra la paz. Y él contesta, las actas son la paz. Muéstrame las actas.
Le debía El- un dato, doctor Fernando, a usted y a los oyentes, y lo he estado buscando para podérselos tener. El lugar donde hay uno de los asentamientos más grandes de la migración venezolana hacia Colombia es efectivamente el aeropuerto San José de Maicao, que no funciona. Este aeropuerto se ha inaugurado 2 veces, bueno, propio de Colombia, ¿no? 2 veces, y las 2 veces ha terminado en ruinas por cuenta de falta de mantenimiento, de sostenibilidad y de alguna posibilidad de que el Estado lo voltee a mirar para que funcione efectivamente, pero además hay errores en su diseño que hacen prácticamente imposible el funcionamiento. Sobre esa pista de 1.200 metros de longitud es que se encuentran la mayoría de los cambuches instalados por los colombianos y venezolanos que se regresan de Venezuela hacia Colombia y que se calcula son entre 13.000 y 15.000 personas. 1.200 metros es una pista ultracorta. Es corta, sí. Claro. Allá no pueden aterrizar aviones de cierto tamaño, con menos, Y por eso los anuncios del presidente Gustavo Petro. con menos de 1.500 metros no se hace una pista de aterrizaje que valga la pena. No, es una pista para ligeros y para aviones de 40 pasajeros o 70. Más no. Israel lanza ataques preventivos en Gaza. Dios mío, ¿cuándo terminará ese horror de la guerra en Gaza? En Francia, detienen al multimillonario Pavel Durov, que es nada menos que el dueño de Telegram. Detenido. Los astronautas perdidos en el espacio no podrán volver antes del mes de febrero del año entrante. ¿Se imaginan ustedes No, pues, lo que horrible. será la vida de esa pareja perdida en el espacio? Y que le dicen ahora que no la pueden rescatar antes de febrero, si es que la pueden rescatar. O perdidos para siempre en el espacio. ¿Qué estarán comiendo? ¿Qué habituallamiento tenían para resistir meses y meses de una jornada que iba a ser de unos pocos días? Dios mío. La Organización Mundial de la Salud pide recursos para combatir la viruela del mono. En Colombia hay viruela del mono. Es Están, uno de los 5 países con más contagios. Así es. bueno, están hablando pues de combatir la viruela del mono, pero la OMS pide recursos para hacerlo porque no los tiene. Y estas son las noticias del día en Colombia y en el mundo. Ya regresamos. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz. Acceda desde cualquier parte del mundo a www.lahoradelaverdad.com.co. Opinión, análisis, entrevistas y noticias. También encuéntrenos en Twitter en @Hora de la Verdad. La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos.